de tu presencia con un corazón dispuesto para escuchar lo que tú tienes preparado para mí. En este momento invitamos la presencia de su Espíritu Santo para que hable a nuestro corazón y tome control de tu palabra y hables conforme a mi necesidad. En el nombre de Jesucristo, amén. Y dice la iglesia, amén, gloria a Dios. Bueno, mientras estaban los cantos de adoración, estaba meditando un momento. Entonces me pregunté, decía un canto de adoración, decía que manda lluvia temprana y tardía, que llene nuestra vida con compasión, ¿verdad? Lamentablemente hoy en día estamos mirando por muchas partes, por muchos lados, que en la cual a lo mejor muchos cristianos, muchas iglesias se están llenando de la presencia de Dios, pero que también, como lo decía Rudy, hay muchas personas, muchos creyentes que lamentablemente están renegando de las cosas de Dios. ¿Por qué? Por muchas maneras, por muchas circunstancias, que en las cuales solamente Dios sabe y la persona sabe, ¿verdad? El tema de hoy para compartir se llama buscando un lugar para crecer, ¿verdad? Un lugar para poder crecer espiritualmente. A lo mejor te preguntará, es aquí en la iglesia, es aquí en la congregación, pero un poquito más adelante vamos a entender qué es la iglesia, quiénes son la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es la formación de la iglesia? Entonces, para poder llevar a este tema, déjenles comparto algo que me sucedió en mi trabajo. Regresó un joven, hablando de unos 18 años, a lo mejor más de 20 años, y me acerco y le saludo. Oh, ¿cómo estás? Qué bueno que regresaste. Él se había salido a trabajar. Y regresa una vez más y me hace la pregunta, hey, parejita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y me dice, ¿aún sigues en la iglesia? ¿Sigues yendo a la iglesia? Le digo, sí, claro que sí. Pero en eso también, yo le vuelvo la pregunta a él y le pregunto, ¿y tú cómo has estado? ¿Estás congregándote? ¿Estás yendo a la iglesia? Y en eso hace un pequeño espacio, un pequeño receso, y se queda muy pensativo. Y me dice, no. ¿Por qué? Si tú eras un ministro de la alabanza, ¿qué pasó contigo? Es que estaba cansado y quería tomar un receso. Wow. Pero esto no acaba ahí, sino que después, cuando me retiro un pequeño espacio, escucho que él está platicando con otra persona, y cuando escucho, lamentablemente, empiezo a escuchar cosas en contra de la voluntad de Dios que están saliendo de la boca de este siervo. Malas palabras, maledicencias. Y me pregunto, ¿por qué? A causa de ese receso que se tomó espiritualmente. Y ahorita un poquito más adelante vamos a extender el peligro cuando tú y yo decidimos o queremos tener ese tiempo de receso espiritual. Vamos a ver los peligros, las consecuencias que pueden causar esos recesos en nuestra vida espiritual. Pero para mí en lo personal, que para encontrar un buen lugar y un mayor crecimiento espiritual, todo depende, iglesia, de cómo está nuestra relación personal con Dios. Es el mejor lugar, iglesia, que tú y yo podemos encontrar, pero todo depende cómo está tu relación, cómo está mi relación con el Señor y cómo estamos, y si estamos llevando a cabo nuestros deberes prácticos como cristianos o no lo estamos llevando a cabo. A lo mejor uno o dos vienen por primera vez aquí y a lo mejor están conociendo al Señor y te sorprenderás, dicen, pues ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Verdad? Cuando tú y yo venimos aquí y estamos haciendo como Jesucristo, automáticamente pasamos a nombrarnos cristianos y el Señor nos ha llamado hechos hijos de Dios, ¿verdad? Así que déjate comparto esta pequeña reflexión antes de entrar más a fondo a la palabra. A manera de reflexión, vamos a ver si nos podemos identificar con esta reflexión, iglesia. Y dice, en el huerto podemos encontrar semillas de flores y hortalizas, o etcétera. Pero, ¿qué necesitan estas semillas para crecer, iglesia? ¿Necesitan agua? ¿Necesitan sol? ¿Necesitan lluvia? ¿Necesitan una tierra? ¿Necesitan una maceta también? Necesitan alimento y varias cosas más para que estas semillas puedan, ¿qué?
florecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los jardineros, iglesia, para ayudar a las plantas a crecer? Arrancan las hierbas malas, ¿verdad?, que están estorbándoles. Abonan la tierra, las riegan, las fumigan para evitar que los insectos los ataquen. Las protegen del frío y tratan de ahuyentar a los pájaros, o etcétera. Esto es lo que hace el jardinero. Esta es la labor de un jardinero al cuidar estas plantas. Ahora, ¿por qué tienen las plantas un mejor crecimiento con la ayuda de un jardinero? Porque las plantas no pueden hacer todas las cosas por sí mismas. Están más expuestas al peligro cuando nadie las cuida. Entonces, ahora, a manera de reflexión, iglesia, las personas somos como las plantas. También nosotros necesitamos la ayuda para crecer física y espiritualmente. La interacción con otros creyentes y el estudio de la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer y a madurar como cristianos y como iglesia. Una bonita reflexión que en la cual tú y yo debemos de tener en nuestra mente y llevarla a nuestra vida, a reflexionar que así como las plantas necesitan la ayuda para poder tener ese crecimiento, ¿verdad?, y poder florecer y dar frutos, también nosotros también necesitamos la ayuda. ¿De quién es? De Dios. ¿La ayuda de quién? De a lo mejor del creyente. Para poder también florecer, para poder crecer física y espiritualmente también en nuestra vida. Pero si no queremos obtener esa ayuda, ¿qué va a pasar, iglesia? Nos vamos a quedar ahí estancados, ¿sí? Imagínense nada más, si esa planta, esa flor, no recibe la ayuda de un jardinero, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? A los que les gustan las flores, a las mujeres que les gustan las macetas, los rosales, todo eso, ¿qué sucede cuando no le das un mantenimiento como debe de ser? ¿Qué pasa? Se marchitan, se secan, y si no los echas agua, poquito peor. Imaginemos nosotros, si nosotros no nos alimentamos con la palabra, ¿qué va a suceder? Ahí vamos a estar nomás sentados. Si no recibimos ese alimento, si no recibimos esa agua, nos vamos a secar también. Es una buena reflexión que pude entender, que pude captar y buscar y me llevó a mí a reflexionar y decir, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué no poner esta bonita reflexión en nuestra vida y poder entender que nosotros necesitamos también esa ayuda de parte de Dios y de parte de un hermano? Pero ahora, iglesia, vamos a estar hablando acerca de la iglesia y yo. Repite conmigo, vamos a estar hablando de la iglesia y yo. Ah, caray, te preguntarás, ¿cómo que van a estar hablando de mí? Vamos a ver. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando como el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 5, cómo Pablo exhorta al pueblo de los romanos a cómo debe presentarse y cuáles son sus deberes como cristianos. Miren, si lo tenemos en la pantalla, cómo Pablo fue enviado por el Señor y era un apóstol de guerra, de pelea, de batalla, que en la cual no le importaba lo que fuera a mirar hacia el frente. Él se enfrentó con los romanos y fue y empezó a hablar, empezó a exhortarles. Pero fíjense lo que les dice al pueblo de Romanos. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces dice el número 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice el 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que no debe de tener. O sea, en pocas palabras, iglesia, aquí Pablo está diciéndole, ¿saben qué?
Pueden venir, pero aquí hay una barrera que en la cual no debemos de pasar por alto. Dice, hey, pero no vengas con un altivez al Señor. No vengas con un corazón arrogante, un corazón de que todo lo puedes, de que todo lo eres. Ahí lo está diciendo la palabra. Dice que no tengas más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Verdad? Está para varios tipos de caracteres. Entonces, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y dice el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros. El pueblo romano, iglesia, ya conocía de la palabra de Dios, y Dios ya había hecho grandes cosas en la vida de ellos. Por eso el apóstol Pablo estaba exhortando al pueblo de los romanos por una simple razón. ¿Cuál era esa simple razón? Que le dijo Pablo al pueblo: que se preocuparan por lo que Dios había hecho en ellos y que fueran todos un cuerpo en Cristo. Pero la pregunta aquí es: ¿qué crees tú, iglesia, que haya hecho este pueblo? ¿Creen ustedes que haya obedecido o que no haya obedecido? Ahorita lo vamos a ver. Si ese pueblo de los romanos hizo caso o no hizo caso a lo que Pablo les estaba exhortando como iglesia, como pueblo. Fíjense nada más en el Romanos capítulo 1, versículo 21, 22 y 23 y 25. ¿Qué es lo que nos enseña ahí? Dice: por habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Se queda uno sorprendido. ¿Cómo es posible? ¿Por qué estaba así el pueblo de los romanos? Si ya conocían del Señor, ya habían sido alimentados de la palabra de Dios, ¿por qué empezó a reaccionar de esta manera? Ahorita lo vamos a mirar. ¿Por qué esa reacción en el pueblo de los romanos? Aquí nos enseña que pareciera que este pueblo había caído en un tiempo de receso por X circunstancia, pero eso permitió que el enemigo sembrara semillas de desánimo dentro de sus corazones, y empezaron a hacer cambios negativos en sus vidas, y empezaron a cambiar la gloria de Dios por la idolatría, y sus corazones se empezaron a hacer duros, se empezaron a hacer corazones necios, se empezaron a hacer corazones entenebrecidos, y se empezaron a ya no darle gracias a Dios. Había mucha vanidad, había mucha soberbia, había mucha altivez, había mucha arrogancia. Y lo más triste, iglesia, que en el pueblo empezaron a cambiar la verdad por la mentira. Qué tristeza, iglesia, el poder saber fue esa reacción de este pueblo. Y más adelante vamos a reflexionar si el pueblo de hoy en día está pasando por esa misma situación, ¿verdad? Entonces, aquí lo sorprendente es que si ya conocían de la palabra de Dios, ¿por qué tomaron esas reacciones, esas actitudes, esos caracteres? Por una simple razón, iglesia. Porque por un simple descuido, iglesia, o por una simple mala decisión, muchas cosas podemos perder en la vida. ¿Cierto, iglesia? Por un pequeño descuido, por un pequeño error, por una pequeña mala decisión. Se han mirado muchos casos. ¿Qué es lo que está sucediendo?
hoy en día? ¿Y hasta dónde podemos llegar si no analizamos y si no reflexionamos? Pero ahora, eso lo miramos en el pueblo de los romanos. Como Pablo tuvo la valentía de exhortarlos y decirles: ¿qué está pasando? ¿Qué sucede con ustedes? ¿Por qué están tomando ese tipo de reacciones? ¿Por qué ese tipo de actitudes? Ahora, como iglesia, ¿cómo podemos reflexionar a esta enseñanza? A lo que se escucha hoy, iglesia, por varias partes del mundo, pareciera que la iglesia de estos tiempos, por X circunstancias, muchos creyentes están pidiendo tener un receso en la obra, y esto está causando un enfriamiento espiritual y lo está llevando a que el enemigo siembre semillas de desánimo y que en sus corazones se empiecen a endurecer. Es triste, iglesia, poder escuchar que hoy en día, por varias partes del mundo, donde quiera que se mira en la televisión, en la radio, nosotros nos llegó una invitación de parte de nuestro hermano Fidencio Burgueño para la conferencia que va a haber, y mencionaba él un poco ahí en el documental, decía que muchas de las veces en estos tiempos la iglesia está pasando un momento difícil, que en la cual está habiendo mucho enfriamiento espiritual en la vida del creyente. ¿Por qué? Por la misma situación, iglesia. Por la misma situación, circunstancias de la vida. Que a lo mejor nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados, o necesitamos un descanso, necesitamos un receso, etcétera. Pero hay mucho peligro, iglesia, cuando decidimos tomar un receso espiritual, porque eso nos puede causar y darle entrada al enemigo para que pueda sembrar desánimo en nuestra vida, poder sembrar desánimo en nuestros corazones. Y después, ¿qué va a suceder, iglesia? Escuchaba el otro día que a causa de todo esto, muchos hermanos, muchos cristianos ya no quieren servir en la iglesia, ya no quieren testificar de las grandezas de Dios, ya no quieren orar. Ya no quieren asistir al tiempo de la oración. Han dejado de servir debido a que alguien los acusó falsamente de hacer alguna cosa, y se sienten como si le lanzaran piedras cada día. Han permitido que el enojo y la amargura, el desacuerdo y el resentimiento se acumulen en la alma cuando las cosas no les resultan como deseaban. ¿Cuántos creyentes, iglesia, se alejan hoy por una mínima provocación y dejan de servir por horas, dejan de servir por días, dejan de servir por meses, dejan de servir por años, y lamentablemente muchas de las veces ya no regresan, se dan por vencido? Es una tristeza poder escuchar lo que está sucediendo hoy en día en muchas iglesias. Confiamos en Dios de que aquí no esté pasando, iglesia, que aquí no esté sucediendo. Que tengamos un corazón dispuesto para poder luchar, para poder perseverar como congregación, como iglesia. Pero esto no acaba aquí. Fíjese las bendiciones del Señor. Qué maravilloso es el poder saber que Jesús se hizo hombre aquí en la tierra. Fue maltratado, fue criticado, fue despreciado. Y a pesar de todo esto, nunca, iglesia, tuvo un receso. Y nunca renunció, ¿sí?, al llamado que el Señor le había dado. Qué bonito, qué precioso es el poder escuchar estas palabras, y nos anima. Y así mismo Pablo fue similar, a pesar de que fue criticado, que fue maltratado, fue todo hecho, hicieron muchísimas cosas. Él nunca renegó, nunca tiró la toalla, nunca renunció al llamado que le había hecho Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos preguntamos hoy en día, como cristianos, como creyentes, nosotros, la crítica nos está ofendiendo, el maltrato, las ofensas nos está ofendiendo para poder tirar la toalla. Grabémoslos y llevémoslos en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero qué bonito es el poder mirar, el poder saber que Jesucristo nunca renunció, Pablo nunca renunció. Por eso dijo el apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabe qué difícil es el poder ser como Jesucristo. Es muy difícil. Por eso dijo: sean imitadores de mí, dice el apóstol Pablo.
¿Cómo está viviendo la iglesia hoy en día? Hay 3 propósitos, iglesia. 3 propósitos que nos ayudarán a permanecer como iglesia. Y lo vamos a estar mirando ahorita. ¿Cuál es el propósito de la congregación? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Pero te preguntarás, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Vamos a ver. Vamos a ver qué es la iglesia. ¿Nos estamos durmiendo? ¿Si estamos aquí o no estamos aquí? Muy bien. Dice que la iglesia no se conforma, o la iglesia no es un edificio en la cual venimos a cantar, venimos a alabar al Señor. Dice que la iglesia somos todos aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Eso somos la iglesia. Por lo tanto, así que aquí simplemente es un edificio en la cual la iglesia se reúne ¿para qué? Para adorar a Dios, ¿verdad? Para glorificar a Dios, para aprender de las cosas de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Número 1, estimular y preparar a los creyentes a realizar la obra de Dios. Hebreos 10, 24 y 25, que nos dice: y preocupémonos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veáis aquel día se acerca. Nos está exhortando de una manera especial a cada uno de nosotros, que nos está diciendo: considerémonos, preocupémonos los unos a los otros en el amor del Señor, en el amor hacia la obra de Dios también. O sea, que no nos alejemos como los que tienen por costumbre de alejarse de congregarnos por X circunstancia, por X situación, por cualquier ofensa, por cualquier crítica, por cualquier murmuración. Dice el Señor: no te alejes de Él, no te alejes de congregarte, porque hoy en día se escucha todo eso. Por X causa, por X motivo, muchos cristianos hoy en día se están alejando de las cosas del Señor. Ya no quieren caminar agarrados de la mano de Dios. Todos los que son parte de la iglesia deben de ayudarse los unos a los otros. Por eso es muy importante que los cristianos que se reúnan deben de reunirse constantemente para que haya esa fortaleza espiritual. Es importante reunirnos constantemente, iglesia. Es importante. ¿Para qué? Para que no venga ese enfriamiento espiritual a nuestra vida. En pocas palabras, iglesia, el Señor nos está exhortando a ayudar a alguien que ha sufrido una caída física y espiritualmente, pero también nos está exhortando a la iglesia a apoyar la obra de Dios, y esto nos encierra en todas las áreas de la iglesia. Congregación, nos está encerrando en todas las áreas. Cuando nos habla la palabra de Dios en poder decirnos, como nos decía aquí la palabra, de poder preocuparnos y considerémonos los unos a los otros, nos está hablando de poder apoyarnos los unos de los otros. En los momentos más difíciles necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Pero no solamente acaba ahí, se dice que también tenemos que apoyar ¿qué? La obra de Dios. Queremos ver nuestro edificio terminado, queremos ver ese edificio. ¿Para qué? Para que la nueva generación pueda estar ahí aprendiendo, escuchando y teniendo esos compromisos, esos eventos, para que ellos se puedan alimentar también. ¿Te has preguntado alguna vez, iglesia, cómo se sintieron nuestros hijos esta vez que no se le pudo hacer su evento? ¿Cómo crees tú cómo se hayan sentido nuestros hijos? ¿Contentos o tristes? Ahora nosotros como padres, ¿cómo tú te sentiste? ¿Alegre o triste? Yo pienso que hubo tristeza en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedes mirar el corazón de nuestros hijos. ¿Sí? Hubo un niño pequeñito, no recuerdo su nombre, ¿verdad? Que estaba en el edificio y llegó a decir: miren, pues los hombres ya tuvieron su evento, las mujeres ya tuvieron su evento, los jóvenes ya tuvieron su evento,
Y dice el pequeñito, ¿y nosotros cuándo? Imagínense. ¿Cómo está el corazón de ese niño? No recuerdo su nombre, ¿verdad? Pero me parece que se llama Emilio. ¿Cómo está el corazón de ese niño? Triste, mirando que nosotros gozamos en el Señor y ellos no gozamos en el Señor. ¿Por qué? Porque no nos estamos esforzando, congregación. La palabra es clave, la palabra nos está diciendo totalmente qué es la labor que tenemos que hacer como nosotros como creyentes. ¿Cuál es la labor que tú y yo debemos de hacer como cristianos dentro de la iglesia? ¿Cuál es la labor que tú y yo tenemos de poder hacer como iglesia? Porque todos somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Amén. Todos somos un cuerpo en Cristo, que en la cual la palabra nos está diciendo apoyémonos los unos a los otros en el amor, para la obra de Dios. Acordémonos cuando aceptamos al Señor, que estamos enamorados del Señor y queremos compartirle a todo mundo, ¿verdad? Cuando se acepta al Señor como tu Salvador, sentiste el amor de Jesucristo y wow, qué bonito es amar al Señor, qué bonito se siente la presencia de Dios. ¿Y dónde está quedándose todo eso, iglesia? ¿Dónde se está quedando ese amor, ese gozo, ese contentamiento? ¿Verdad? ¿Dónde se está quedando? En ese receso que muchas de las veces queremos tomarlo. Y ese receso se está transformando en un enfriamiento espiritual para nuestra vida. Esta palabra a mí me ayudó a reflexionar, que en la cual cuando yo le pregunté a este joven en el trabajo, yo me analicé, ¿qué tal si yo fuera ese muchacho y que me estuvieran preguntando, hey, José, ¿estás yendo a una congregación, estás yendo a la iglesia? Que yo le dijera, no. Eso me ayudó a mí a reflexionar. Es decir, porque muchas de las veces, cuando ya escuchamos murmuraciones, escuchamos cosas por aquí, escuchamos cosas por acá negativas, queremos tirar la toalla, queremos un descanso, queremos tener un receso. Y no podemos esforzarnos, no podemos tomar una decisión buena de poder confrontar la situación y poder levantarnos y poder decirle, Señor, ¿sabes qué? Ayúdanos a luchar, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a trabajar para tu obra, ayúdanos a poder complementar el propósito, el plan que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Pablo por eso estaba exhortando al pueblo de los romanos, porque se habían desconectado totalmente de lo que Dios había hecho en sus vidas. Pablo estaba triste, claro que sí, pero eso no le impidió ir y levantarse en el nombre de Jesucristo y decir al pueblo, hey, ¿qué están haciendo? No están buscando las cosas del Señor. Va a venir algún día y ¿cómo los va a encontrar? Así que el Señor nos exhorta a cada uno de nosotros a poder apoyarnos, a poder terminar lo que es la obra de Dios. ¿Quiénes se van a beneficiar? Todos. ¿Quiénes se van a beneficiar también? Nuestros hijos. ¿Quiénes se van a beneficiar? El pueblo que necesita ayuda. ¿Sí? Nosotros vamos a ser esos instrumentos que en la cual Dios va a usar para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Pero necesitamos esforzarnos, necesitamos ser valientes, necesitamos no desmayar, necesitamos dedicarle un tiempo al Señor. Propósito número 2, iglesia: que la iglesia adore a Dios. Cuando ya sabemos que somos una iglesia y que hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo Jesús, nuestro corazón va a aprender a adorar a Dios y vamos a tener la oportunidad de mostrarle cuánto le amamos. Cuando tú y yo ya sabemos que somos una iglesia, que ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, que ya sabemos qué es lo malo, que ya sabemos qué es lo bueno, que ya sabemos que Cristo nos ama y venimos aquí a la congregación y está el tiempo de la alabanza, está el tiempo de la adoración, podemos entender si realmente venimos con un corazón constrito y humillado y podemos entender que estamos adorando ¿a quién?
a ese Dios vivo, a ese Dios de misericordia, a ese Dios de paz, a ese Dios que te da la vida, que te da la salud, a ese Dios que tiene control sobre cada uno de nosotros. Pero es importante el poder saber, el poder entender cómo nosotros entramos por esa puerta. Si verdaderamente estamos adorando a Dios o no estamos adorando a Dios. Tenemos que saberlo. Tenemos que darnos la oportunidad de nosotros, que nuestro corazón muestre al Señor que verdaderamente le amamos. Los cantos que vemos aquí, que escuchamos aquí, la adoración, la ofrenda, la oración, son parte de la adoración a Dios, iglesia. Cuando tú vienes, das tu ofrenda, das tu diezmo, cuando tú estás cantando, estamos adorando al Señor. Cuando tú estás orando al Señor, estamos adorando a Dios. Pero en realidad, iglesia, en pocas palabras, todo lo que tú y yo hagamos para el Señor, ¿qué significa? Significa que es parte de nuestra adoración. ¿Se fija, iglesia? Todo lo que hagamos para el Señor, aquí y fuera de la iglesia, es símbolo que en la cual tú y yo estamos adorando a Dios. No simplemente se trata de venir aquí a la congregación y decir: Señor, aquí estoy para adorarte, aquí estoy para alabarte, aquí estoy para glorificar tu santo nombre. Pero cuando salgo yo de aquí a la congregación me porto de una manera diferente. No, el Señor dice que todo lo que hagamos aquí fuera es la manera como tú vas a adorar a Dios. Si tú le faltas el respeto a tu esposa, ¿cómo estás adorando a Dios? Sí, es una palabra de reflexión para cada uno de nosotros. Si yo ofendo a mi hijo, ¿cómo estoy adorando yo a Dios? Si yo ofendo a mi esposa, a mi esposo, ¿cómo yo estoy adorando a Dios? ¿Sí me explico, iglesia? Sí, la adoración tiene que ser dentro y fuera de la iglesia, de una manera u otra. ¿Por qué? Porque así lo está diciendo el Señor. Qué bonito cuando tú le expresas algo sentimental a tu esposa. ¿Cómo se siente tu esposa? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se siente tu esposa, Nicolás, cuando le dices te amo? ¿Cómo se siente? ¿Sí? Pero ¿cómo se siente cuando le dices ay, me caes mal? ¿Para las cachetadas, no o qué? ¿O no es cierto? Solo una, dice. ¿Verdad? ¿Se siente bonito o no? ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo se siente cuando tú ofendes a tu pareja? ¿Cómo se siente? Mal, ¿verdad? ¿Cómo te sientes, Eleuterio, cuando Dele te ofende y dice: hey, no vengas a la casa porque no te tengo de comer? Y Eleuterio viene bien cansado de trabajar y le hablas con un corazón bien alegre. Hola, ¿cómo estás, Celia? Mira, ahí voy para la casa, espero que tengas un platillo bien rico aquí, que tengo mucha hambre. Y lo que te diga, ¿sabes qué? Ni vengas porque no tengo nada de comer. Ande. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Vamos a renegar o no vamos a renegar? ¿O vamos a llegar pasivamente? Gracias, mi amor, porque no tienes nada de comer para mí. ¿Verdad que no? A lo mejor nuestra reacción va a ser diferente, ¿no? Se nos van a parar hasta los pelos de punta, que estemos pelón, no importa, del coraje. Pero tenemos que tener en mente que todo lo que hagamos para el Señor, esa es la adoración que tú y yo le estamos dando al Señor. Aquí y afuera, iglesia. Ese es el segundo propósito, congregación. Que como iglesia aprendamos a adorar a Dios. Propósito número 3: compartir el amor de Dios, el amor de Jesucristo con las demás personas. Ya miramos el primero y el segundo propósito. Primero, preparar y estimular a los creyentes para realizar la obra de Dios. Número 2, el poder que la iglesia se enseñe a adorar a Dios. Y número 3, compartir el amor de Dios, el amor de Jesucristo con las demás personas. A todos el Señor nos ha dado dones y talentos. Como cristianos y como iglesia debemos apoyar o estimular a los demás para que usen sus dones y sus talentos y así puedan mostrar a otros el amor de Dios y puedan compartir
el amor de Jesucristo. Iglesia, el que tú estés aquí, el que yo esté aquí en este lugar, Dios tiene un don y tiene un talento para cada uno de nosotros. Guste o no nos guste, a cada uno de nosotros, Dios tiene un don, tiene un talento para cada uno de nosotros. Y si tú te miras alrededor y miras acá, no, pues Isaías tiene el don, ¿verdad? También Celaya tiene ese don, ese talento. Sergio, su esposa, también tiene un don, tiene un talento. Y cada uno de nosotros, Dios tiene un bonito don, un bonito talento, pero muchas de las veces no queremos sacarlo a la luz. Nos da ese temor, nos da ese miedo poderlo sacar a la luz y decir, es que no, porque después me van a estar diciendo a mí que haga las cosas, ¿verdad? ¿Quién sabía que Shelly tenía un bonito don que el Señor la usa para dirigir? Nadie sabía. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas de las veces dices, no, pues ¿para qué? Mejor aquí me estoy sentadito, aquí me estoy sentadita y que nadie se dé cuenta dónde me usa el Señor. Pero tarde que temprano, iglesia, guste o no nos guste, Dios te va a usar de una manera que en la cual tú te sorprenderás. ¿Me explico? Si no nos gusta Dios, tarde que temprano, Dios te va a usar. Aquí o fuera de la congregación, Dios te va a usar. ¿Por qué? Porque el don lo da Dios, no lo da el hombre. Amén. Tengamos eso en mente, claro. El don y el talento lo da ¿quién? Dios, no lo da el hombre. Por lo tanto, tenemos que ser obedientes al llamado que Dios te ha dado a ti y que me ha dado a mí también. Eso es importante en la vida de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que echarlos a andar, esos dones, esos talentos. ¿Para qué? Para poder mostrar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que confesar, tenemos que expresar lo que Jesucristo ha hecho en ti, ha hecho en mí, y poder compartir ese amor de Jesucristo a cualquier persona. Donde quiera que tú vayas, tienes que compartir el amor de Jesucristo. Por eso tenemos que tener en mente que cuando compartamos ese amor de Dios con las demás personas, sea sin condiciones. ¿Sí? Porque el amor de Dios que nos comparte Él hacia nosotros es un amor sin condición, ¿verdad? Es real. Y eso tenemos que tenerlo en la mente también nosotros. Si tú compartes a alguien la palabra de Dios, tú le compartes el amor de Jesucristo, no pongamos condiciones, ¿verdad? Porque la gloria simplemente es ¿para quién? Para el Señor Jesucristo, para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Veamos Efesios 4:11 al 13. ¿Qué es lo que dice? Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para que a la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se fijan, iglesia? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Verdad? ¿Qué tan importante es el poder comprender, el poder entender que el cuerpo de Cristo se compone con una iglesia, pero de diferentes funciones, ¿verdad? De diferentes maneras. Todos somos importantes para el Señor, todos somos importantes, todos somos útiles para Dios, todos somos útiles. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado a ti, te ha dado a mí un don, un talento que tarde que temprano tiene que desarrollarse. Y principalmente dentro de la congregación. Dios te va a usar. Aunque no nos guste, iglesia, Dios te va a usar. Y dice ahí mismo en el libro de Romanos 12, 6 a 8, ahí nos confirma. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si él profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y el otro dice, o si de servicio, en servir, o que enseña a la enseñanza. Gracias, Señor, ¿verdad que sí? Así que, iglesia, no dejemos pasar por alto que Dios
tiene un bonito don para cada uno de nosotros. Tarde que temprano se va a descubrir ese don, ese talento que el Señor ha descubierto en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Es una plática muy corta, que en la cual me llevó a reflexionar en mi vida espiritual. Que gracias hacia esa pregunta que este joven me hizo, pude reflexionar y pude levantar mi cara y decir: yo creo que no es tiempo de tomar un receso, porque hay mucho peligro en la vida espiritual de uno. Muchas de las veces como iglesia, muchas de las veces como cristianos, nos cansamos, nos desanimamos por lo que escuchamos, por las críticas, por el chisme, por la murmuración, por las ofensas, por todo lo que se escucha. Y lamentablemente eso nos hace tomar decisiones incorrectas, nos hace tomar decisiones que en la cual nos pueden traer graves consecuencias a nuestra vida, tanto físicas y espiritualmente. Pásale, mi Benji, vamos a terminar. Pero como dice ahí en su palabra, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsela. Úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, a servir al Señor. O el que enseña, a la enseñanza. O el que exhorta, a la exhortación. Y el que reparte con libertad, con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. ¿Cuál es nuestra tarea, iglesia? ¿Cuál es esa tarea que tenemos que desarrollar nosotros como congregación? Cuando todos somos parte de una iglesia, a todos nos corresponde hacer alguna clase de tarea habitualmente. Siempre habrá una tarea para cada uno de nosotros en la iglesia, pero debemos estar dispuestos a servir a Dios y a los demás. Vamos a ponernos de pie, iglesia.